Hola a todos los seguidores de nuestro canal de YouTube. Las áreas prohibidas o zonas prohibidas se refieren a vecindarios o regiones geográficas donde la entrada de forasteros está limitada o puede entrañar riesgos. Este término abarca zonas de exclusión, áreas que el gobierno oficialmente mantiene fuera de los límites, como las fronterizas y aquellas bajo control militar. También engloba áreas controladas por actores no estatales violentos, como guerrillas, insurgentes, grupos criminales organizados y organizaciones terroristas. Históricamente, algunas de estas áreas han estado bajo el control de organizaciones insurgentes que buscan derrocar al gobierno, como el caso de Free Derry en Irlanda del Norte, que estuvo en manos del ejército republicano irlandés de 1969 a 1972. Otros ejemplos incluyen la ciudad amurallada de Kowloon en Hong Kong, esencialmente gobernada por organizaciones triadas desde los años 50 hasta los 70. En el siglo XXI, el término se utiliza con mayor frecuencia para describir áreas consideradas demasiado peligrosas para que la policía o los trabajadores médicos ingresen sin un respaldo significativo. En algunos países europeos, como Francia y Alemania, así como en Estados Unidos, ha habido afirmaciones falsas por parte de funcionarios gubernamentales, periodistas y políticos, sugiriendo que existen áreas donde la legislación nacional ha sido desplazada. Este uso del término es controvertido y genera un debate significativo sobre qué áreas, si las hay, están verdaderamente fuera del alcance de la policía, así como sobre la discriminación hacia ciertos grupos, como los no musulmanes. Sin intervención gubernamental significativa por parte del gobierno colonial británico, excepto algunas redadas de la policía de Hong Kong, la ciudad amurallada de Kowloon se transformó en un enclave donde el crimen y el consumo de drogas prosperaron. Fue solo durante un juicio en 1959, relacionado con un asesinato dentro de la ciudad amurallada, que se estableció la jurisdicción del gobierno de Hong Kong sobre la zona. En ese periodo, la ciudad amurallada estaba efectivamente bajo el control de sindicatos del crimen organizado conocidos como tríadas. Desde la década de 1950, grupos como 14 Kai San Sheon, pertenecientes a las tríadas, lograron un dominio absoluto sobre numerosos burdeles y salas de juego, así como lugares para el consumo de opio. La ciudad amurallada se convirtió en un refugio para criminales, y la policía solo se aventuraba en ella en grupos numerosos debido a la peligrosidad del área. Este periodo marcó una época en la que el control gubernamental era limitado, permitiendo que las actividades delictivas florecieran en este enclave particular. La ciudad amurallada de Kowloon fue un enclave densamente poblado y en gran parte sin gobierno de China situado dentro de los límites de la ciudad de Kowloon, en la colonia británica de Hong Kong. Inicialmente construida como un fuerte militar imperial chino, la ciudad amurallada se convirtió en un refugio de facto durante la Guerra Civil China y atrajo principalmente a refugiados que huían de la ocupación japonesa de Hong Kong durante la Segunda Guerra Mundial en 1898. Su población aumentó significativamente después de que los nuevos territorios fueron arrendados al Reino Unido al final de la década de 1980. Para finales de la década de 1980, la ciudad amurallada albergaba aproximadamente a 35.000 residentes en un territorio de 2,6 hectáreas. Carecía en gran medida de un gobierno establecido, lo que resultó en la ausencia de códigos de construcción y regulaciones para los residentes y negocios en la zona. Empresas que comerciaban con productos prohibidos, como la carne de perro, florecieron en este entorno sin restricciones. Desde los años 50 hasta los 70, estuvo bajo el control de tríadas locales, y la ciudad experimentó altos niveles de prostitución, juego y abuso de drogas. En enero de 1987, el gobierno de Hong Kong anunció planes para demoler la ciudad amurallada de Kowloon. Después de un proceso de desalojo y la transferencia de la soberanía de facto del enclave de China a Gran Bretaña, la demolición comenzó en marzo de 1993 y concluyó en abril de 1994. El área se transformó en el Parque de la Ciudad Amurallada de Kowloon, inaugurado en diciembre de 1995. Algunos artefactos históricos, como el edificio Xiamen y los restos de la Puerta Sur, se conservan en el parque. Los municipios autónomos rebeldes zapatistas, MARES, son entidades básicas utilizadas dentro de los territorios controlados por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, en el estado de Chiapas, México.
Estos municipios autónomos fueron establecidos como parte de la respuesta al levantamiento zapatista de 1994 y se rigen por los Acuerdos de San Andrés. Aunque el EZLN no ostenta formalmente el poder político en estos municipios autónomos, estos lugares operan dentro de los municipios oficiales, y algunos de ellos están ubicados en el mismo municipio. Los mares son coordinados por los consejos de buen gobierno autónomos zapatistas, también conocidos como juntas de buen gobierno. Estos entes tienen como objetivos principales la promoción de la educación y la salud en sus territorios, así como la defensa de los derechos a la tierra, el trabajo, el comercio, la vivienda y otros aspectos fundamentales. Además, se centran en preservar las tradiciones y la lengua indígena, así como en administrar la justicia. En agosto de 2019, los zapatistas anunciaron la expansión de los mares, creando 11 nuevos centros de resistencia autónoma y rebelión zapatista, CRARES. Esta expansión incluyó la declaración de 4 nuevos municipios autónomos y 7 nuevos caracoles, cada uno con su respectivo Consejo de Buen Gobierno, elevando el número total de caracoles a 12 y el total de centros zapatistas autónomos a 43. En noviembre de 2023, como respuesta a la creciente violencia de los cárteles, el EZLN anunció la reorganización de la autonomía zapatista y la disolución de los mares, dejando abiertos solo los caracoles para la comunidad local. Posteriormente, se anunció la creación de miles de gobiernos autónomos locales, GAL, formando colectivos de gobiernos autónomos zapatistas, CAS, y asambleas de colectivos de gobiernos autónomos zapatistas, ACAS. Este cambio buscaba adaptarse a las nuevas circunstancias y desafíos que enfrentaba la autonomía zapatista. El 1 de enero de 1994, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, llevó a cabo una ocupación significativa de pueblos y ciudades en Chiapas, México. Durante esta acción, miles de miembros del EZLN tomaron control de diversas localidades, incendiaron estaciones de policía, ocuparon edificios gubernamentales y se enfrentaron con las Fuerzas Armadas mexicanas. En su lista de demandas, el EZLN solicitó mejoras sustanciales en aspectos fundamentales como trabajo, tierra, vivienda, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz en sus comunidades. Durante esta revuelta, los zapatistas confiscaron más de 1 millón de acres de tierras a grandes terratenientes. A partir de 2003, la estructura organizativa de los municipios autónomos rebeldes zapatistas, MARES, se basó en pequeños grupos conocidos como caracoles, que significa caracoles o conchas marinas en inglés. Antes de esta fecha, los neozapatistas utilizaron el término Aguascalientes en honor al lugar donde se llevó a cabo la Convención Nacional Democrática el 8 de agosto de 1994, organizada por el EZLN. Este nombre hacía referencia a la Convención de Aguascalientes durante la Revolución Mexicana, donde Francisco Villa y otros líderes se reunieron en 1914, y Emiliano Zapata hizo una alianza crucial. La distribución organizativa en caracoles representó un cambio en la forma en que los mares se coordinaban y operaban dentro del movimiento zapatista. Durante la Guerra de Independencia de Mozambique, que tuvo lugar entre 1964 y 1974, el Frente de Liberación de Mozambique, FRELIMO, desempeñó un papel crucial en la lucha contra el dominio colonial portugués. Una de las estrategias clave utilizadas por el FRELIMO fue la creación y defensa de zonas liberadas en el norte del país. Estas zonas liberadas eran áreas bajo control efectivo del FRELIMO, donde se establecían estructuras de gobierno y se llevaban a cabo actividades políticas y sociales autónomas. Estas áreas sirvieron como bases operativas para la resistencia contra las fuerzas coloniales portuguesas. El FRELIMO estableció campamentos y estructuras administrativas en estas zonas, buscando consolidar su presencia y ofrecer una alternativa de gobierno independiente del dominio portugués. La creación de estas zonas liberadas tenía como objetivo principal demostrar la capacidad del FRELIMO para gobernar y administrar, así como movilizar el apoyo de la población local hacia la causa de la independencia. Además, estas áreas proporcionaban refugio y recursos para las fuerzas de liberación, facilitando la planificación y ejecución de operaciones militares contra las fuerzas coloniales. La Guerra de Independencia de Mozambique culminó con la independencia del país en 1975.
Durante los disturbios en Irlanda del Norte, el término «zonas prohibidas» se utilizó para describir áreas urbanas donde la Policía Real del Ulster, RUC, y el ejército británico no podían operar abiertamente. Estas áreas, especialmente en Belfast y Derry entre 1969 y 1972, eran barricadas y cerradas por residentes nacionalistas irlandeses y republicanos. Durante este tiempo, el ejército republicano irlandés, IRA, operaba abiertamente y vigilaba estas zonas prohibidas, siendo la más notable, Free Derry. La existencia de estas áreas representaba un desafío directo a la autoridad del gobierno británico en Irlanda del Norte. En julio de 1972, en la Operación Moutharman, el ejército británico demolió las barricadas y restauró el control. Aunque las áreas ya no estaban bloqueadas físicamente, seguían siendo lugares donde las fuerzas de seguridad británicas enfrentaban dificultades para operar y eran objeto de ataques continuos. La situación persistió durante décadas, y en 2007, un informe del Ministerio de Defensa británico reconocía que aún existían áreas de Irlanda del Norte fuera del alcance de los soldados. La presencia policial en estas áreas seguía siendo un tema polémico, y hasta el año 2007, el Sinn Féin, el principal partido republicano, se negó a apoyar al Servicio de Policía de Irlanda del Norte, PSNI. La retirada forzada de la RUC y el ejército británico de algunos barrios de Belfast en 1997, poco antes del segundo alto el fuego provisional del IRA, destacó la complejidad y la sensibilidad de la situación. Además, las zonas prohibidas con barricadas volvieron a establecerse en ciertos lugares durante eventos como los disturbios en Drumcree después del desfile de la Orange Order, lo que llevó a la entrada de las fuerzas de seguridad en convoys blindados y en circunstancias limitadas. Este escenario ilustra la persistencia de tensiones en la región y la dificultad para establecer un control efectivo en ciertos lugares. Las áreas tribales administradas federalmente, FATA, en Pakistán eran, de hecho, consideradas zonas prohibidas para las autoridades pakistaníes, lo que significa que la policía de Pakistán no tenía acceso a estas áreas. Esta situación cambió temporalmente con la invasión estadounidense de Afganistán en 2001, cuando el gobierno pakistaní colaboró con las fuerzas militares estadounidenses en la región. Hasta ese momento, las FATA operaban con un grado significativo de autonomía, en algunos aspectos, estaban fuera del control directo del gobierno central. Con la colaboración pakistaní-estadounidense en la llamada «Guerra contra el terrorismo», se produjo un cambio en la dinámica, y las FATA ya no fueron consideradas áreas prohibidas. Posteriormente, en un esfuerzo por integrar estas áreas en la estructura administrativa del país, se llevó a cabo un cambio significativo. Las FATA se fusionaron con la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, y esta transición marcó el fin de la condición de «zona prohibida». Ahora, estas áreas están sujetas a la administración y autoridad de las instituciones gubernamentales pakistaníes como cualquier otra parte de la provincia. Este cambio también buscaba abordar cuestiones de desarrollo y gobernabilidad en la región. El término «área prohibida» tiene sus raíces en el contexto militar y se utilizó por primera vez en el marco de la Guerra de Bush en Rodesia, que tuvo lugar en las décadas de 1960 y 1970. Esta guerra enfrentó al ejército del gobierno de Rodesia, predominantemente conformado por una minoría blanca, contra grupos nacionalistas negros. La estrategia militar inicial del gobierno consistió en sellar las fronteras para evitar el apoyo a la guerrilla desde otros países. Con el fin del dominio colonial portugués en Angola y Mozambique, esta estrategia se volvió insostenible. Como alternativa, el gobierno de la minoría blanca adoptó una estrategia conocida como contraofensiva móvil. Esta estrategia implicaba defender solo áreas económicas clave, enlaces de transporte, denominados terreno de activos vitales, y la población civil blanca. A medida que las fuerzas guerrilleras ganaron control sobre gran parte del país, el gobierno perdió el control en esas áreas no prioritarias. Para contrarrestar la insurgencia, el gobierno llevó a cabo operaciones de contraguerrilla, que incluían ataques de fuego libre en las denominadas áreas prohibidas. Estas áreas prohibidas eran regiones donde se aconsejaba a los civiles blancos que no se aventuraran debido al riesgo de enfrentamientos y ataques de las fuerzas guerrilleras. La estrategia militar se centró en proteger a la población blanca y las áreas estratégicas clave mientras se dejaba a un lado el control de vastas porciones del territorio. Este enfoque militar refleja las complejidades y tensiones durante un periodo de lucha por el poder y la independencia en Rodesia,
que más tarde se convertiría en Zimbabue en 1980. En 2013, el gobierno venezolano llevó a cabo negociaciones con grandes bandas criminales con el objetivo de prevenir la violencia, acordando la creación de áreas desmilitarizadas conocidas como zonas de paz. El concepto detrás de estas zonas era ofrecer a los pandilleros recursos económicos y materiales de construcción a cambio de la entrega de sus armas, con la expectativa de que estos recursos se utilizarían para reparar la infraestructura local. El gobierno esperaba que este enfoque incentivara a los pandilleros a desarmarse y convertirse en miembros productivos y respetuosos de la ley en la sociedad. Adicionalmente, se informó que el entonces viceministro del Interior acordó verbalmente evitar las patrullas policiales dentro de estas zonas en caso de que las pandillas aceptaran desarmarse. Este plan no tuvo éxito, ya que los pandilleros, en lugar de utilizar los recursos para fines constructivos, aprovecharon el dinero y los materiales para adquirir armas más poderosas. Este resultado condujo a un aumento en los niveles de crimen y violencia dentro de las zonas designadas como zonas de paz. Según Insight Crime, un organismo especializado en el análisis del crimen organizado en América Latina, Venezuela enfrenta la presencia de más de una docena de megapandillas, algunas de las cuales cuentan con hasta 300 miembros. La situación destaca los desafíos que enfrentan los gobiernos al tratar de abordar la violencia y la delincuencia organizada. Y subraya la importancia de estrategias efectivas y sostenibles para abordar estos problemas en lugar de soluciones a corto plazo que pueden tener consecuencias no deseadas. A raíz de los ataques de París en 2015, el municipio de Molenbeek en Bruselas fue caracterizado por Brice de Ruyver, asesor de seguridad del primer ministro Guy Verhofstadt, como una zona prohibida. Se refirió a Molenbeek como un lugar donde los jóvenes, atraídos por actividades delictivas menores, a menudo entraban en conflicto con la policía. Esta descripción fue cuestionada por otros académicos, comentaristas, periodistas y residentes. La afirmación de que Molenbeek era una zona prohibida generó controversia y se ha discutido ampliamente. Algunas personas argumentaron que esta caracterización generalizada podía contribuir a estigmatizar a toda la comunidad, mientras que otros defendieron la idea de que ciertos problemas de delincuencia y radicalización existían en el área. Los ataques terroristas coordinados ocurrieron el viernes 13 de noviembre de 2015 en París, Francia, y el suburbio norte de la ciudad, Saint-Denis. Los ataques fueron llevados a cabo por varios grupos de atacantes vinculados al Estado Islámico de Irak y el Levante, ISIL. El primer incidente ocurrió cerca del Estadio de Francia en Saint-Denis durante un partido internacional de fútbol. 3 atacantes suicidas intentaron acceder al estadio, pero al no lograrlo, detonaron sus explosivos. Simultáneamente, otro grupo de atacantes disparó contra cafés y restaurantes concurridos en París, causando víctimas mortales y heridos. Un tercer grupo llevó a cabo un tiroteo masivo y tomó rehenes en el Teatro Bataclan, donde se celebraba un concierto de Eagles of Death Metal. La intervención policial resultó en la muerte de varios atacantes, algunos por disparos y otros al detonar chalecos explosivos. En total, los ataques dejaron 130 personas muertas y 416 heridas, siendo el Teatro Bataclan el lugar con más víctimas mortales. Los ataques fueron los más mortíferos en Francia desde la masacre de París de 1961 y los más letales en la Unión Europea desde los ataques al tren de Madrid en 2004. ISIL se atribuyó la responsabilidad de los ataques, declarando que eran represalia por los ataques aéreos franceses contra objetivos ISIL en Siria e Irak. En respuesta, Francia declaró un estado de emergencia, que incluyó medidas como la prohibición de manifestaciones públicas y registros policiales sin orden judicial. Además, lanzaron el mayor ataque aéreo de la Operación Chammal, su participación en la campaña de bombardeos contra ISIL. Se llevó a cabo una intensa búsqueda de los atacantes y sus cómplices, y el presunto autor principal, Abdelhamid Abaoud, fue abatido en una redada policial en Saint-Denis el 18 de noviembre de 2015. Antes de los ataques terroristas de París en noviembre de 2015, Francia ya se encontraba en alerta máxima por terrorismo. Especialmente después del tiroteo en las oficinas de Charlie Hebdo y una serie de ataques relacionados en enero de ese año, perpetrados por militantes vinculados a Al-Qaeda en la península arábiga. La seguridad en el país se intensificó aún más en previsión de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2015, programada para principios de diciembre,
y se restablecieron los controles fronterizos una semana antes de los ataques. A lo largo de 2015, Francia experimentó otros ataques más pequeños, como el apuñalamiento de 3 soldados en febrero, un ataque a tiros y apuñalamiento en un tren de pasajeros en agosto, y un intento de volar una fábrica en junio en Saint-Quentin-Fallavier, entre otros. El Teatro Bataclan, uno de los lugares atacados en noviembre, había sido amenazado previamente debido a su apoyo a las organizaciones judías e Israel. En 2011, un grupo autodenominado Ejército del Islam informó a los servicios de seguridad franceses sobre un plan de ataque al Bataclan debido a que sus propietarios eran judíos. En las semanas previas a los ataques, el Estado Islámico, ISIS, y sus ramas se atribuyeron la responsabilidad de varios incidentes, incluido el derribo del vuelo 9268 de Metrojet y los atentados suicidas en Beirut. Se informa que agencias de inteligencia en Turquía e Irak advirtieron meses antes sobre un ataque inminente contra Francia. Aunque afirmaron no haber recibido respuesta de las autoridades francesas hasta después de los ataques, se menciona la existencia de otra célula terrorista enviada a Europa por el Estado Islámico en 2015, la cual fue detenida por la Policía Especial Alemana en septiembre de 2016. Las descripciones de «zona sin ley» en ciertas áreas de Francia han sido objeto de controversia y debate. Algunos periodistas y líderes locales han utilizado este término para caracterizar áreas específicas, sugiriendo una falta de presencia estatal y posiblemente altos niveles de delincuencia. Estos términos también han sido criticados por simplificar en exceso la compleja realidad de estas comunidades. En el caso de Perpiñán, Béziers y Nimes, se menciona que ciertos barrios se han vuelto peligrosos, especialmente durante la noche. El alcalde de Amiens, Gilles de Mailly, utilizó el término «zona sin ley» para describir la parte norte de la ciudad después de disturbios en 2012. En el contexto de Roubaix y Marsella, Fabrice Balanche, un estudioso de Medio Oriente, en 2014, los denominó «mini-estados islámicos», sugiriendo una ausencia total de autoridad estatal en esas áreas. En 2005, se informó que la Red de Inteligencia Nacional de Francia, los Renseignements Généraux, identificó 150 zonas prohibidas en todo el país, donde la policía supuestamente no entraría sin refuerzos. Christopher Dickey, en Newsweek, señaló que esta situación podría haber surgido en parte debido a problemas sociales y económicos en estas áreas, así como a tensiones relacionadas con la inmigración, y argumentó que el racismo también desempeñó un papel en la percepción de estas zonas. El uso del término «zona sin ley» puede ser subjetivo y depende en gran medida de la perspectiva de quienes lo utilizan. Además, estas descripciones a menudo simplifican una variedad de factores complejos, incluidos los desafíos socioeconómicos y las tensiones culturales, que contribuyen a la situación en estas comunidades. En Brasil, especialmente en el estado de Río de Janeiro, existen áreas de tuburios conocidas como favelas que están controladas por bandas armadas, como el Comando Rojo, CV en Río de Janeiro y el Primer Comando de la Capital, PCC, en Sao Paulo. Estas organizaciones del crimen organizado son conocidas como facción, en portugués, y han creado una situación de crisis de seguridad en varias ciudades brasileñas. En estas zonas, se ha informado que bandas armadas, como el Comando Rojo y el PCC, ejercen control utilizando armas automáticas. La presencia de estas organizaciones ha llevado a situaciones de violencia extrema, con informes de tortura y asesinatos de policías y periodistas de investigación que han intentado adentrarse en estas áreas. Un ejemplo notable es el caso de Tim López, un periodista asesinado en 2002 mientras investigaba en una favela. Los intentos de las autoridades para abordar y limpiar estas áreas han generado crisis de seguridad, con confrontaciones violentas entre las fuerzas del orden y las bandas criminales. Estos enfrentamientos han sido un desafío persistente para las autoridades brasileñas en sus esfuerzos por controlar la violencia y mejorar la seguridad en estas comunidades. El Comando Vermelho, Comando Rojo o CV, es una organización criminal brasileña fundada en 1979 como una alianza entre delincuentes comunes y guerrilleros de izquierda que compartían celda en la prisión de Cândido Mendes en la isla de Ilha Grande. Inicialmente, la alianza fue formada para protegerse de la violencia y la brutalidad carcelaria, y adoptó el nombre Comando Vermelho en 1979. A lo largo de los años, el Comando Vermelho ha evolucionado y se ha expandido,
involucrándose principalmente en actividades como el tráfico de drogas, tráfico de armas, extorsión, secuestros y usurpación. En la década de 1980, la organización se expandió desde Ilha Grande hacia otras prisiones y las favelas de Río de Janeiro, convirtiéndose en una fuerza significativa en el tráfico de cocaína. A finales de 1985, el CUE controlaba hasta el 70% del tráfico de drogas en las favelas de Río de Janeiro y estableció relaciones comerciales con cárteles colombianos. La estructura descentralizada del grupo y las disputas internas llevaron a conflictos internos y la aparición de grupos disidentes como el Terceiro Comando Puro y Amigos Dos Amigos. Estos conflictos, junto con la represión estatal, contribuyeron al aumento de la violencia en Río de Janeiro y en todo Brasil en los años 80 y principios de los 2000. En 2008, el gobierno implementó una política de pacificación para mitigar la violencia, utilizando unidades policiales de proximidad. Inicialmente, la pacificación fue exitosa, pero en 2013, los esfuerzos se erosionaron y se reanudó el conflicto violento con las fuerzas estatales. La tregua entre el Comando Vermelho y el Primeiro Comando da Capital, PCC, otra organización criminal, se rompió en 2016, desencadenando enfrentamientos violentos. El Comando Vermelho sigue siendo una presencia significativa en Río de Janeiro y Brasil en general, participando en el tráfico de drogas, tráfico de armas y conflictos territoriales con pandillas rivales. La lucha por el control de rutas comerciales y territorio en la región amazónica ha intensificado la rivalidad con el PCC y otras pandillas. Se sugiere que el CUE es la segunda organización criminal más grande de Brasil después del PCC, con posiblemente hasta 30.000 miembros en todo el país. En el caso de Alemania, se ha discutido la posible existencia de tales áreas, especialmente en relación con extremismos de derecha y grupos neonazis. El artículo de sociología publicado en 2009 menciona que los extremistas de derecha discutieron la creación de zonas nacionales liberadas en Alemania desde la década de 1980. Se describe a estas áreas como dominadas por neonazis y se atribuye su atractivo en la antigua Alemania oriental a promesas incumplidas de modernización y malas condiciones socioculturales que no ofrecen perspectivas a los jóvenes. La existencia real de estas zonas prohibidas fue cuestionada por funcionarios estatales y otros, mientras que la prensa y expertos reconocen y dan ejemplos de su existencia. En 2018, la canciller alemana Angela Merkel reconoció la existencia de áreas prohibidas en Alemania, afirmando que deben llamarse por su nombre y abogando por medidas para abordar el problema. Esto se mencionó en el contexto de defender una política de tolerancia cero por parte de la policía alemana. Un artículo de 2023 sobre Berlín utiliza el término «zonas prohibidas para judíos», describiendo áreas de la ciudad en las que se recomienda a los judíos evitar identificarse como tales para reducir el riesgo de ataques. Esta referencia destaca las preocupaciones sobre la seguridad y la discriminación en ciertos lugares. En Kenia, la situación de seguridad se ha visto fuertemente afectada por el conflicto en curso en Somalia, donde la organización terrorista Al-Shabaab tiene control sobre el territorio. Esto ha llevado a ataques terroristas y secuestros en Kenia. En respuesta, Kenia llevó a cabo la operación Lindanchi y aplicó medidas represivas, especialmente en los condados fronterizos con Somalia y en el suburbio de Eastleigh en Nairobi, que está mayormente habitado por somalíes. En 2004, debido a la seguridad precaria, Eastleigh fue descrita como una zona prohibida para las autoridades de Kenia después del anochecer. Al-Shabaab, conocido formalmente como Harakat al-Shabaab al-Mujahideen, es una organización terrorista vinculada a Al-Qaeda. Se originó a mediados de la década de 2000 como parte de la Unión de Tribunales Islámicos en Somalia. Alcanzó notoriedad durante la Guerra de Somalia de 2006 a 2009, presentándose como un grupo de resistencia armada contra la ocupación etíope. Al-Shabaab ha ganado apoyo popular en Somalia y se ha convertido en una fuerza dominante en el sur y centro del país, defendiendo grandes extensiones de territorio. Ha participado activamente en la región del África Oriental y ha llevado a cabo operaciones en Kenia. El grupo ha sido designado como una organización terrorista por Estados Unidos, el Reino Unido y otras naciones occidentales, así como por entidades internacionales como las Naciones Unidas. Entre 2011 y 2013,
una coalición liderada por el gobierno somalí y formada principalmente por fuerzas de África Oriental logró arrebatarle a Al-Shabaab una parte significativa de su territorio, incluida la capital, Mogadiscio. Durante este periodo, el grupo también experimentó conflictos internos sobre su liderazgo e ideología, intensificados cuando, en febrero de 2012, Al-Shabaab juró lealtad a Al-Qaeda. Al-Shabaab ha extendido su insurgencia a las regiones fronterizas de Kenia, llevando a cabo atentados y ataques, como el ataque al centro comercial Westgate en 2013. El grupo es responsable de numerosos ataques terroristas con alto índice de mortalidad, empleando tácticas guerrilleras y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad locales y otros grupos rivales. Mantiene su influencia en zonas rurales, priorizando la figura de su líder Ahmed Abdi Godane. En Sudáfrica, el sistema de apartheid generó barrios segregados, donde existía el riesgo de desplazamiento o victimización dependiendo del color de piel. Los blancos vivían en vecindarios exclusivos para blancos, y lo mismo ocurría con los negros en áreas específicas para ellos. El sistema Bantustán también llevó a que muchos habitantes urbanos vivieran ilegalmente en ciudades según las leyes del apartheid. Un ejemplo de esta dinámica se observa en Ciudad del Cabo, donde el Cape Flats fue un barrio al que se reubicaron muchos desplazados. Esta área se convirtió en una zona prohibida, debido al control ejercido por bandas criminales. Algunas de estas áreas han experimentado cambios significativos, como mejoras en la seguridad y desarrollos urbanos. En el pasado, lugares como Cape Flats fueron considerados zonas prohibidas para la policía que realizaba redadas, donde las condiciones eran tan peligrosas que incluso las ambulancias necesitaban escolta policial. En 2014, después de condenar a varios pandilleros, un oficial de policía indicó que la legislación relativa al crimen organizado estaba empezando a funcionar. Algunas áreas, como Woodstock en Ciudad del Cabo, han experimentado gentrificación, transformándose y evolucionando más allá de la etiqueta de zona prohibida. El apartheid fue un sistema de segregación racial institucionalizada que prevaleció en Sudáfrica y África Sudoccidental, especialmente desde 1948 hasta principios de los años 1990. Este sistema estableció una jerarquía racial con ciudadanos blancos en el nivel más alto, seguidos por negros africanos, mestizos e indios. La política del apartheid se basó en una cultura política autoritaria conocida como BASCAP, que aseguraba la dominación política, social y económica de Sudáfrica por parte de la minoría blanca. Se distinguieron dos aspectos principales del apartheid: el pequeño apartheid, que implicaba la segregación de instalaciones públicas y eventos sociales, y el gran apartheid, que dictaba las oportunidades de vivienda y empleo según la raza. La legislación del apartheid incluyó la Ley de Prohibición de Matrimonios Mixtos de 1949 y la Ley de Enmiendas sobre la Inmoralidad de 1950. La Ley de Registro de Población de 1950 clasificó a los ciudadanos en grupos raciales y determinó sus lugares de residencia. El apartheid generó una fuerte oposición nacional e internacional, conduciendo a movimientos sociales globales significativos. La resistencia interna se intensificó en las décadas de 1970 y 1980, enfrentándose a medidas represivas del gobierno. La comunidad internacional condenó el apartheid en la ONU y aplicó sanciones a Sudáfrica. La violencia política resultante causó numerosas muertes. En el periodo de 1987 a 1993, se llevaron a cabo negociaciones entre el Partido Nacional, que gobernaba, y el Congreso Nacional Africano, ANC, el principal movimiento contra el apartheid. Estas conversaciones culminaron en las elecciones multirraciales de abril de 1994, poniendo fin al apartheid. La legislación del apartheid fue derogada en junio de 1991, y Nelson Mandela, liberado en 1990, desempeñó un papel crucial en la transición hacia un gobierno de mayoría. El suburbio de Atlantis fue creado durante la década de 1970 por el gobierno del apartheid en Ciudad del Cabo bajo la ley de áreas de grupo como un centro industrial y residencial para la población de color. Con el objetivo de atraer industrias y residentes, se implementaron incentivos, como un sistema de créditos fiscales por reubicación, que resultaron en la instalación de alrededor de 50 industrias en Atlantis en su apogeo entre principios y mediados de los años 1980. Grandes empresas manufactureras, como Tedelex y Atlantis Diesel Engines, contribuyeron significativamente a la economía local,
empleando a personas de miles de hogares. A partir de mediados de los años 1980, con la terminación de programas de incentivos y contratos de fabricación de defensa, las actividades manufactureras en Atlantis disminuyeron. La retirada de incentivos afectó negativamente la atracción de la zona, y aunque Atlantis ha experimentado altibajos económicos desde entonces, la tendencia general ha sido a la baja. En la actualidad, solo alrededor del 3% de las empresas originales permanecen en Atlantis. No obstante, Atlantis ha experimentado inversiones significativas en los últimos años, con grandes multinacionales invirtiendo más de 1.000 millones de rands. Hisense, por ejemplo, inauguró una fábrica en 2013, inyectando 350 millones de SAR en la primera fase de la planta Atlantis y creando empleo. La industria manufacturera ecológica ha invertido más de 600 millones de rands en la fabricación de torres eólicas, partes internas de torres eólicas y paneles solares, impulsada por iniciativas verdes y el estatus de Zona Económica Especial, ZEE, de Atlantis. La ciudad de Ciudad del Cabo y el gobierno provincial de Western Cape han designado a Atlantis como un área prioritaria para el desarrollo económico y tecnológico, centrándose en la tecnología verde y presentando solicitudes para declarar el área industrial Atlantis como una ZEE. Algunas figuras políticas conservadoras en Estados Unidos, como Tony Perkins y Jim Neuberger, han difundido afirmaciones falsas de que ciertas comunidades dentro del país están siendo gobernadas por la ley Sharia o son consideradas zonas prohibidas controladas por musulmanes. Durante las protestas relacionadas con George Floyd en 2020, surgieron ocupaciones que fueron etiquetadas como zonas de exclusión. En Seattle, en junio de 2020, se estableció la zona autónoma de Capitol Hill, proclamada como una cooperativa sin policías. En Minneapolis, la protesta ocupada en George Floyd Square continuó por más de un año, hasta el 20 de junio de 2021, y fue caracterizada como una zona libre de policía. La zona autónoma del Capitolio, CHAZ, o protesta organizada en el Capitolio fue establecida el 8 de junio de 2020 en el barrio de Capitol Hill en Seattle, Washington, en respuesta a las tensiones entre manifestantes y la policía que se intensificaron a principios de junio de 2020. La zona, también conocida como CHOP, protesta ocupada por el Capitolio, surgió después de que la policía abandonara el edificio del Distrito Este y los manifestantes reorganizaran barricadas en las calles, declarando el área como una Capitolio libre. La CHOP fue un espacio autoorganizado sin liderazgo oficial y la policía no era bienvenida dentro de la zona. Los manifestantes plantearon demandas relacionadas con la reducción del presupuesto policial, el cambio de financiamiento a programas comunitarios y la garantía de que los manifestantes no fueran acusados de delitos. Durante su existencia, la CHOP fue un foco de atención nacional y recibió diversas reacciones. Participantes en la zona llevaron a cabo actividades como la creación de un mural, Black Lives Matter, proyecciones de películas, música en vivo y una cooperativa llamada No Cop Co. El tamaño de la CHOP disminuyó después de tiroteos en la zona. Finalmente, el 1 de julio de 2020, la policía de Seattle despejó la zona y recuperó su estación del Distrito Este. Aunque la CHOP ya no existía, las protestas continuaron en Seattle y en el sitio de la CHOP en los días y meses siguientes. Si te ha gustado el contenido y deseas contribuir al crecimiento continuo de este canal, te invito a considerar la posibilidad de suscribirte a Patreon. Por tan solo 3 euros al mes, no solo estarás apoyando mi creatividad y esfuerzo, sino que también tendrás acceso exclusivo a contenido más detallado y enriquecedor. Como suscriptor, formarás parte de una comunidad comprometida con el desarrollo y la exploración de nuevos temas. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido. Únete a Patreon y sé parte de esta emocionante aventura. Y hasta aquí llegamos con este emocionante contenido. Si te ha gustado y quieres seguir explorando temas fascinantes como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.